Feliz mañana para todos, Dios los bendiga en estos 50 días de Pentecostés. Hoy estamos en el día número 18 de 50 días. Le bendigo y le felicito por haber perseverado hasta este día, poder hoy también ser beneficiarios de todo lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de este tiempo que vamos a compartir en esta reunión. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es el Espíritu Santo nos ayuda a confesar. Y qué importante es que usted pueda librar de toda carga, de todo peso de pecado, su vida, y que podamos nosotros estar en la presencia de Dios de una forma libre y transparente, sin tener nada que ocultar. El Espíritu Santo en nuestra vida nos dirige a nosotros a un verdadero arrepentimiento. Y vamos a orar para comenzar esta reunión, dándole gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, un día más de bendición, un día más en su presencia, un día más reunidos como amigos, como hermanos, pero sobre todo como hijos de Dios hoy desde los diferentes lugares en la pastoral pentecostal. Padre y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la vida, gracias por nuestra familia, gracias por la salvación, gracias por el perdón de pecados, la vida eterna, Señor, gracias por la adopción de hijos, ahora somos familia, gracias, Papito Dios, por cada uno de mis hermanos conectados, los que están hoy allí, los que verán esta transmisión después, Señor, bendice a todos y cada uno a través de la palabra, y que en este tiempo de oración podamos ponerte a ti de primero siempre, Señor. Tú eres lo más importante para nosotros, agradarte a ti, Señor. Es por ti que estamos aquí, amado Jesús, por tu muerte en la cruz, por esa libertad que ahora podemos disfrutar a través del perdón de pecados, Señor. Hoy queremos abrir nuestros oídos a ti, nuestros sentidos a tu palabra, y que cumpla el efecto para el cual tú la has diseñado, que seamos nosotros enseñados, reargüidos, que seamos nosotros dirigidos hacia una vida nueva, una vida santa, una vida, Señor, en la cual podamos nosotros estar cara a cara un día contigo, Señor. Padre, bendice nuestro hogar de puertas para adentro, bendice los diferentes municipios, Pereira, Manizales, bendecimos, Señor, Medellín, que está conectado también, bendecimos, Padre eterno, la Virginia Risaralda, San José Caldas, Río Sucio, Salamina, bendecimos en esta hora también Santa Rosa, Dos Quebradas, Señor, Armenia, que también hay personas acá. Gracias, Señor, por cada lugar en el eje cafetero donde nos reunimos en estos 50 días para ejercer nuestra pentecostalidad, para buscar la presencia del Espíritu Santo, el fuego de Dios en cada uno de nosotros, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y que nos ayuda a confesar nuestros pecados. Padre, dedicamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a todos los que acaban de entrar a la plataforma, los que están allí conectándose. Les saludamos desde la Virginia Risaralda, el Ministerio Castillo de Fe, la Pastoral Pentecostal en la Virginia. Yo soy el pastor Víctor Borges y estaré para servirle estos minutos, guiándolos a través de la palabra y de un tiempo final de oración. Así de que comencemos en esta mañana hablando sobre el Espíritu Santo que nos guía a un arrepentimiento para que podamos nosotros confesar nuestros pecados. Y quiero comenzar con el arrepentimiento porque es esa parte importante donde el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, para que el hombre comprenda en su mente y pueda aceptar que su conducta, sus hechos, sus palabras, sus emociones son diferentes a las que debiera tener delante de Dios. Dios desea que tengamos armonía con Dios a través de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de una vida perfecta, de un hombre correcto, de un hombre moralmente aceptable para Dios, y nosotros necesitamos mirar a Jesús para poder como por espejo reconocer nuestras deficiencias, nuestros defectos. Y el Espíritu Santo nos permite ver espiritualmente ese carácter y ese testimonio de Jesús para que podamos reflejar en nosotros nuestras deficiencias. Es como una luz que alumbra sobre donde está el defecto, ¿verdad?
como cuando de repente se va la luz en la casa y usted necesita una linterna para ir y mirar el lugar donde están los switches o los tacos de la luz y darse cuenta que uno de ellos está quemado para poderlo cambiar y restaurar la luz en el hogar. Pues el Espíritu Santo a través de la palabra ilumina nuestra vida y a través de la palabra podemos reconocer esa área de nuestra vida que está defectuosa, que tiene un problema. Pero terrible sería poder ver dónde está el defecto en la casa y tapar y no decirle a nadie. Dejar que todos sigan en tinieblas, dejar que la casa siga sin luz, dejar el problema sin arreglar. Pues eso sucede muy seguido en la vida cristiana y sucede mucho en el mundo. En el mundo porque no conocen la palabra, no conocen al Espíritu Santo, ellos no saben que tienen un problema, que tienen un error y que están en tinieblas. Pero en la vida cristiana nosotros ya empezamos a tener un conocimiento y el Espíritu Santo está trabajando para que usted y yo podamos resolver esos problemas internos que no nos permiten ser una luz brillante, una luz resplandeciente como la de Jesús. Necesitamos limpiar nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra razón, para que delante de Dios venga su misericordia, su perdón, y podamos brillar, podamos solucionar y no ocultar el problema. Y allí es donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Nosotros podemos ver la importancia de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a confesar nuestros pecados cuando dice la palabra que si confesares, el que esconde su pecado no prosperará, ¿verdad? Pero si lo confesares y te apartares de él, alcanzarás misericordia. Esta palabra está en un proverbio y es un libro de sabiduría. Y es de sabios confesar los pecados. O sea que nos está demostrando una actitud espiritual de inteligencia superior. Porque la inteligencia natural o la malicia que llaman comúnmente es que nosotros necesitamos esconder lo malo, ¿sí? Ser muy inteligentes o muy vivos es no dejarnos pillar. Pero el Espíritu Santo nos lleva a un pensamiento totalmente opuesto. La sabiduría espiritual es sacar a la luz lo que está mal en nosotros. Y yo quiero decirle que así comenzaron los grandes avivamientos en el mundo. Los grandes avivamientos comenzaron, por ejemplo, hubo uno en Corea hace muchos años atrás, donde estuvieron orando las iglesias por mucho tiempo para que hubiese un avivamiento y oraban para que hubiese ese fuego de Dios, que las almas se convirtieran, de que el evangelio creciera, y ese era el clamor de la iglesia. Y dice que en un momento el líder, el pastor principal, el Espíritu Santo le tocó su corazón y le recordó un pecado que había en él. Y él tomó la decisión un día en una asamblea, se levantó y dijo que cuando él estaba más joven tuvo un amigo y el amigo enfermó. Y cuando el amigo murió, él tenía unos dineros de ese amigo, pero él no le dijo a nadie, sino que se quedó con el dinero de su amigo. Y que el Espíritu Santo le había recordado eso, entonces que él pedía perdón delante de la asamblea, delante de toda la iglesia, que él ahora iba a devolver ese dinero a la viuda y que le iba a pedir perdón a Dios para poder dejar de ser un obstáculo en el avivamiento. Y efectivamente, cuando este hombre entrega esos dineros, sana su corazón, es perdonado de Dios, es restaurado, la luz vuelve y el avivamiento se da en ese tiempo. Y dice que duraron mucho tiempo la gente reunidos en vigilias y lloraban y todos esperando el turno para confesar sus pecados. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a que a través de nuestros labios confesemos todo aquello que hemos hecho mal, no solo delante de Dios, sino también los unos a los otros, para que oremos los unos a los otros por el perdón de pecados. Cuando hay pecado oculto es un obstáculo, un impedimento para que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad. Es un impedimento para que Dios mismo pueda obrar con libertad, porque el deseo de Dios es la salvación del hombre, pero el pecado siempre ha sido el impedimento para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Es el impedimento para que usted y yo podamos avanzar. Dice la historia, mientras dirigía el culto de la manera en que siempre lo hacía, muchos comenzaron a llorar y a confesar sus pecados.
El señor Sualen dijo: nunca había visto algo tan extraño. Anunció un himno esperando detener la ola de emoción que se extendía entre los concurrentes. Lo intentó varias veces, pero fue en vano. Con temor y reverencia se dio cuenta que era otro el que dirigía la reunión. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón del hombre y hay arrepentimiento, ya ese momento la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y aquí es donde necesitamos hacernos una pregunta: ¿realmente el Espíritu Santo dirige tu vida? ¿Realmente el Espíritu Santo, por causa del arrepentimiento, por causa de no ocultar el pecado, está dirigiendo nuestras vidas? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para podernos nosotros arrepentir y para poder nosotros vivir una vida en libertad plenamente con Dios, para beneficio no solamente nuestro, sino de nuestras familias. Voy a tomar como base este texto bíblico, segunda de Crónicas 7:14, dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este texto bíblico está en los tiempos del rey Salomón, cuando se establece el templo. Y el templo era el lugar donde la presencia de Dios era necesaria que habitara, y era el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. En un templo construido de manera especial, consagrado para Dios, pero por más consagrado que estuviera, si en el pueblo había pecado, no tendría sentido que Dios habitara en medio de ellos. Y por eso lo primero que Dios dice: si se humillara en mi pueblo. Y yo pensaba en esa palabra humillación, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil decirle al mundo y confesar nuestros pecados, decir: yo he pecado, he hecho lo malo, he hecho esto, he hecho aquello. Yo sé que eso no es fácil, porque es una forma en que la carne se siente humillada, se siente minimizada, ¿verdad? Se siente vergüenza delante de los demás, pero Dios dice: si se humillare, ¿verdad? Si tenemos el valor de sacar a la luz lo que hay dentro de nosotros, y que sea el Espíritu Santo que nos ayude, porque inclusive hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, dice acá, eh, dice la palabra: oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Salmo 139. Porque aún hay cosas en nosotros que son ocultas para nosotros, y nosotros necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos lleve a ese arrepentimiento sincero, pero con conocimiento de todas aquellas cosas que hay en nosotros que necesitamos confesar, que necesitamos reconocer que están mal. Hay cosas, hay luchas internas que estamos luchando solos, y necesitamos pedir al Espíritu Santo para poder sentir esa humillación que Dios le pedía al pueblo de Israel, para que ellos pudiesen librarse del obstáculo que les iba a impedir tener una relación con el Dios del templo, con el Dios que iba a habitar en el templo. Porque Él dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Israel es la única nación que adora un solo Dios, hablando en el tiempo antiguo, y el nombre de Jehová, el único lugar donde se invocaba, era en el pueblo de Israel. Y era allí donde era necesario esa confesión, era allí donde era necesario ese arrepentimiento, para que Dios trajera tiempos de refrigerio, para que Dios se pudiese acercar al hombre. Era necesario de que el pueblo se humillara, y esa humillación habla de sacar a la luz todo lo que somos nosotros, eh, pensando en esa misericordia de Dios. Se me viene a la mente una figura, y es como cuando un hijo sabe que su padre va a llegar, y por lo general siempre los hijos están muy a la expectativa que lleguen los padres para recibirlos con alegría. Pero cuando el padre llega y el hijo se esconde, es porque algo malo ha sucedido, ¿verdad? Le pasó a Adán cuando pecó. Dice que Dios visitó el jardín y preguntó a Adán: ¿dónde estás? Porque estaban escondidos. Dice la palabra que ellos tenían temor por el pecado.
Y así nos pasa muchas veces que el pecado en nosotros nos cohíbe de disfrutar la presencia plena de Dios, porque ese temor del pecado no nos permite relacionarnos con nuestro Padre. Es necesario que saquemos a la luz, confesemos nuestros pecados, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos humillarnos, esa humillación espiritual, esa humillación donde reconocemos que somos carne, que necesitamos de Dios, que necesitamos el perdón de Dios, quitar el obstáculo que nos impide ese avivamiento en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo en estos 50 días quiere traer un avivamiento a tu vida, a tu casa, a tu familia, como pasó en esta congregación en Corea, donde el líder, el pastor, había pecado en él. Y él tal vez no lo recordaba, tal vez diría, no, eso fue el viejo hombre, ¿verdad? Eso fue antes de Cristo, pero él todavía no había devuelto los dineros. Y el Espíritu Santo lo llevó a reargüirse y a examinarse y a darse cuenta que todavía en él había injusticia. Y cuando él saca la luz y se humilla delante de la congregación, pues el Espíritu Santo pudo ya ahora con libertad obrar en toda la iglesia, y la iglesia fue llena del Espíritu Santo, y por varios días oraban y lloraban, esperando el turno para subir al atril y confesar sus pecados. Qué hermoso momento es ese donde hay verdadera liberación, donde nos interesa más la opinión de Dios que la del mundo, donde realmente me interesa a mí quitar el obstáculo porque yo me quiero también acercar a Dios, porque Dios quitó el obstáculo cuando Cristo viene a morir en la cruz. Ahora nosotros tenemos las herramientas, el poder para también nosotros acercarnos a Dios. Es necesario confesión de pecados, pero que el Espíritu Santo sea el que nos guía, que sea el Espíritu Santo el que provoca en nosotros ese deseo de libertad, de salir a la luz, para que sean expuestos nuestros defectos y sean borrados nuestros pecados delante de Dios y podamos ahora tener libres de todo peso de pecado, estar cerca de nuestro Padre. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren. Un obstáculo del pecado es que no nos permite orar con libertad. Un asunto con el pecado es que el pecado impide nuestro desarrollo en la oración. Recuerde que dice la Escritura que quién va a orar como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración cuando no hay obstáculo, cuando hay libertad. Pero cuando hay pecado en nosotros, antes de dirigirnos a Dios para ser escuchados de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a quitar el obstáculo que impide que nuestra voz llegue al cielo. Mire, hay veces que se ora y uno siente que nadie lo escucha. Y no es porque Dios no quiera, es porque hay un obstáculo entre usted y Dios. Hay un obstáculo que le impide que la oración pueda llegar al cielo. Hay un obstáculo que necesita ser ordenado primero. Y si usted y yo ordenamos nuestra vida espiritual primero, todo lo que hagamos en el espíritu va a tener provecho, va a tener fruto, vamos a poder relacionarnos con Dios, porque lo siguiente que dice la palabra, que si nosotros oramos y buscamos el rostro de Dios, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, no lo va a despreciar, cuando realmente el corazón que está contrito y humillado es por causa de su espíritu, de que la presencia sabia de Dios ha venido a nuestra vida a traernos ese conocimiento, ha venido a traer a nuestra vida esa verdad por la cual ahora nosotros estamos confesando lo que había oculto en nuestro corazón. Tal vez cosas que sí sabemos o creemos que ya no cuentan, pues la verdad todo cuenta, porque Satanás busca de qué estarnos acusando. Recuerde que él es el acusador y Satanás conoce nuestra vida de todo momento, desde que éramos bebés hasta la edad que tenemos, y él nos está recordando el pecado. Por eso él tienta al hombre con su propio pecado, tienta al hombre con sus propias debilidades, porque él nos conoce. eh, Él nos conoce al pie de la letra. Él sabe perfectamente que nosotros estamos en pecado, que hay cosas que no hemos confesado. Hay cosas que Él sabe que nosotros necesitamos sacar a la luz. Dios sabe, pero Satanás también sabe lo que usted está ocultando.
Y por eso ese es un juego en el cual el único que toma la decisión es usted. El único que puede pedirle a Dios que lo ayude es, usted le puede pedir a Dios que lo ayude para que usted sea libre de todo peso, de todo lo que está oculto, de todo aquello que no le permite a usted acercarse a Dios. Porque el deseo de Dios, dice la palabra, es que nosotros busquemos su rostro, pero que nos convirtamos también. La sola confesión no es suficiente. Por eso dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, el que lo confiesa y se aparta. El apartarse es convertirnos, es ya no seguir en el mismo camino, sino dar una vuelta de 180 grados e ir en otra dirección hacia donde va Jesús. Seguir el camino de Cristo es abandonar nuestra vida de pecado, es confesar nuestros pecados para no volver a ellos y alcanzaremos esa misericordia. Dice la palabra que si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿De dónde necesitamos convertirnos? De nuestros malos caminos. Necesitamos convertirnos de nuestra maldad. Necesitamos convertirnos de ese estilo de vida donde todo lo ocultamos, todo lo tapamos, donde nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos retrasando nuestra propia bendición. Necesitamos pedirle mucho a Dios que nos ayude para que nosotros podamos prosperar en lo espiritual, pero siendo libres de toda acusación, de todo pecado, de todo aquello que nos pueda a nosotros de todo aquello que nos pueda a nosotros acusar, que podamos nosotros tener libertad para prosperar, porque dice, entonces algo va a suceder. Si usted se convierte de su mal camino, si usted se humilla, si usted reconoce su pecado, algo va a suceder. Y lo que Dios dice es que yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Lo que quiere decir es que si nosotros no vivimos ese proceso con el Espíritu Santo, donde la palabra nos redarguye y nos convence de nuestro error, pues entonces Dios no oirá desde los cielos, no habrá perdón de pecados y nosotros estaremos en la misma condición del mundo. Y es algo que no podemos permitir porque ya la puerta está abierta, el camino está dado, el testimonio, el sacrificio ya se dio para que fuésemos libres de todo pecado, pero libres completamente. No tener una afiliación cristiana, sino tener una verdadera vida cristiana, una verdadera vida en el Espíritu. Escúcheme, son dos cosas diferentes. Hay personas que se afilian a las iglesias, hay cosas que viven el Evangelio. Afiliarse, claro, eso forma parte de la vida cristiana. Pertenecemos a una iglesia tal, estamos bajo tal cobertura, pero todavía en nosotros hay pecado. Entonces no nos permite disfrutar a plenitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice que Él oirá de los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Cuál es la evidencia que hemos sido perdonados? Es cuando usted empieza a ver que su vida empieza a estabilizarse. Es cuando usted ve que su vida empieza a restaurarse. Es cuando usted empieza a ver que en su vida hay fruto. Una tierra sana, saludable, dará frutos saludables. Una tierra estéril no dará fruto, ¿verdad? No dará fruto porque no hay vida en ella. La tierra estéril no hay vida en ella. La tierra sana es la tierra que tiene vida, ¿verdad? Es la que produce vida y produce alimento. Y nosotros necesitamos ser tierra fértil en las manos de Dios para que todo lo que Dios ha sembrado en nosotros fructifique, crezca y sirva para el propósito de Dios. Pero lastimosamente a veces nosotros mismos nos engañamos. Como alguna vez una persona me decía, no, pero es que yo no he pecado, yo no tengo pecados graves, yo no he matado a nadie, no he robado un banco, bueno, decía cosas así, ¿no? Y dice la palabra en 1 Juan 1, del 8 al 9, dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eh, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos mentiroso a Dios. Y es algo que es muy recurrente, más común de lo que uno se imagina. Pero Dios es paciente para con nosotros.
Dice que Él es paciente con nosotros esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque el deseo de Dios es perdonar. El deseo de Dios es quitar todo obstáculo que impide nuestra relación con Dios. Dios desea nuestra salvación. Jesús lo dijo de esta manera: yo no he venido a condenarlos, he venido a que sean salvos, pero es necesario que esta generación viva un arrepentimiento. Si queremos vivir un avivamiento con Dios, necesitamos pasar un proceso de arrepentimiento. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que podamos valientemente delante de Dios confesar nuestros pecados. Y si usted lo considera y el Espíritu Santo lo guía, usted puede hablar con sus líderes espirituales. Usted puede hablar con un hermano de fe, un hermano que usted sepa que es maduro, que el Espíritu Santo lo guíe para que usted pueda abrir su corazón y sacar a la luz aquellas cosas ocultas que tal vez lo están ahogando, que le hacen llevar su vida cristiana en la carne y no en el espíritu, porque vivir la vida cristiana en la carne es muy doloroso, es muy difícil. Es cuando usted un día quiere ir a la iglesia, otro día no quiere ir, un día lee, otro día aborrece la palabra, un día canta, otro día le da rabia por los que cantan y así. Esa es una vida que tiene obstáculo espiritual, que no tiene un desarrollo espiritual y que usted ya lleva 20 años en un lugar y usted no prospera, no avanza, no estudia, no sirve al Señor, está estancado. Es porque aún todavía nos necesitamos ese proceso con Dios, con el Espíritu Santo, y sacar a la luz toda imperfección, todo aquello que nos ha mantenido al margen de esos beneficios de Dios, porque necesitamos nosotros decirle: examíname, oh Dios, examíname. ¿Sería usted capaz de decirle esta mañana que lo examine? Sabiendo que muy seguramente de cada uno de nosotros van a salir todavía defectos, pecados. Y le quiero decir en esta mañana, como parte de una confesión también, yo estuve en Panamá hace 2 años en un entrenamiento espiritual. Algunos de los que están presentes conocen esta historia, pero es necesario que usted lo sepa, porque yo empecé a sentir en mi corazón el deseo de conocerme más internamente. Y yo le dije al Señor que me examinara, que yo deseaba que Él me examinara y yo quería saber todavía qué había mal en mí. Pues en esos días salió el viaje a Panamá, que era un entrenamiento espiritual, y estuvimos allá 15 días entrenando con coreanos y los primeros 6 días eran de ayuno. Y yo, mi oración y mi intención era perfeccionarme, decirle: Señor, muéstrame el pecado que hay en mí para arrepentirme, para cambiar, para corregir. Y efectivamente estuve allá y Dios empezó a través de los entrenamientos, a través de los ejercicios, a través de la convivencia, me empezó a dejar ver algunas actitudes mías que son incorrectas, algunas cosas que necesitaban cambiar, porque lo que yo no sabía es que a futuro Dios me iba a mover del lugar donde yo estaba. Entonces Dios quería ayudarme para que Él pudiese con libertad respaldarme en esta nueva tarea que Dios me había encomendado, que fue al año siguiente que yo cambio de municipio, paso de San José a la Virginia, a dirigir otra iglesia. Entonces era necesario que yo entendiera mi condición, cómo me veía Dios en esos defectos para que yo decidiera cambiar, para que yo decidiera honrarlo a Él y pudiera yo renunciar y apartarme de toda actitud pecaminosa. Y así fue que el Señor me permitió ver que todavía en mi corazón había ventaja, había engaño, habían, bueno, muchas cosas de las cuales yo lloré mucho en la presencia de Dios, porque cuando me di cuenta que habían cosas que todavía no habían cambiado. Recuerdo tanto algo tan sencillo, nos sacaban a trotar todas las mañanas y éramos trotando en filas, ¿verdad? En una fila larga y a veces nos separábamos de la fila, entonces yo lo que hacía era que acortaba camino y me alcanzaba nuevamente la fila para seguir con el grupo. Eh, yo lo vi como normal, ¿no? Bueno, para no quedarme atrasado, porque el instructor era muy estricto, entonces los que se quedaban de último los ponían a hacer lagartijas, flexiones de pecho, los castigaban. Entonces yo cortaba camino y el Espíritu Santo me dice, en una que corté camino, me dice: mira hacia atrás. Y cuando miro hacia atrás, habían 5 personas que me estaban siguiendo, también acortando camino conmigo. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo: si tú pecas, haces pecar a otros. Y eso a mí me dolió tanto porque las personas que estaban detrás míos eran indígenas panameños, eran personas muy, muy inocentes, ellos necesitaban ser dirigidos.
Entonces, a partir de ese día le pedí perdón a Dios y empecé a hacer el circuito, la ruta completa. Así me atrasara, pero yo me esforzaba, entonces corría más para alcanzar al líder y poder estar con el grupo. Entonces yo miraba hacia atrás y los que me seguían también hacían bien la ruta. O sea, si yo corregía, los demás también corregían. Y eso fue una lección que el Espíritu Santo me mostró, de que a veces nosotros tomamos decisiones creyendo que somos muy vivos o que creemos que es bueno y resulta que no. Necesitamos pagar el precio completo, necesitamos vivir la vida cristiana con integridad. Yo recuerdo que yo le dije al pastor Cole, le dije, pastor, perdóneme. Y él me miró así, me dijo, ¿por qué? Colombiano, ¿por qué me pides perdón? Me decía el coreano, porque él hablaba un español así extraño. Yo le dije, porque yo le hice trampa. Me dijo, ¿por qué? Entonces le expliqué. Me dijo, me quedó mirando y dijo, te felicito, estás aprendiendo. Y ese entrenamiento en Panamá fue muy importante. Y eso es solo una pequeña cosa de todo lo que Dios sacó a la luz de mi vida. Porque yo quiero decirles a ustedes, yo soy un hombre de muchos defectos. Yo estoy delante de ustedes es por la misericordia de Dios, porque Él tiene un propósito, porque Él me está ayudando a restaurarme cada día más. Y eso me quebranta un poco eh, poderlo decir, porque mi deseo es amar a Dios, hacer las cosas bien y, y servirle. Y yo sé que para servirle necesitamos sacar a la luz cada día, confesar nuestros errores y corregirnos. Eh, que sea el Espíritu Santo ayudándole a usted también a corregir sus defectos, si es mal geniado, si usted miente, si usted no paga las deudas, si usted tiene problemas con su familia, con sus padres. Todos esos son pecados que necesitamos confesar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude eh, a crecer, a restaurarnos, porque Dios tiene una obra grande para usted. Le quiero decir que lo que pasó en Corea con este pastor que confesó y se arrepintió y después vino el avivamiento, dice la historia que en una semana se bautizaron 4.000 personas. De ahí en adelante se quitó el obstáculo y la gente empezó a arrepentirse, empezó a entregarse a Cristo, empezó a ver una obra del Espíritu Santo impresionante. Yo quiero, y para mí es mucha responsabilidad pensar de que pronto nosotros somos los obstáculos para la familia. A veces uno cree que es que la familia no se convierte, pero resulta que somos nosotros los que tenemos el pecado oculto y no permitimos que el avivamiento llegue al hogar. Que el Señor nos perdone, nos ayude para que nuestra familia se arrepienta, para que podamos nosotros realmente mirar a Dios cara a cara sin tener nada que ocultar, que no nos pase como Adán y Eva que se escondían en el bosque para no ver a Dios porque el pecado estaba en ellos. Que nosotros podamos cada mañana encontrarnos con nuestro Padre con alegría, porque no hay nada que ocultar, no hay nada nuevo que confesar, sino que ya todo ha quedado a la luz y todo ha sido perdonado. Porque si usted saca la luz, Dios no te va a condenar, todo lo contrario, te desea salvar. Desea limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Salmo 19, versículo 12 al 14 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Quién podrá entender la naturaleza, verdad? La naturaleza humana, esa naturaleza carnal que hace cosas sin sentido. Pues Dios es nuestro redentor y Él nos libra a nosotros aún de nuestra propia carnalidad, solo si nosotros logramos entender, comprender que el pecado nos destruye, nos separa de Dios y que el deseo de Dios es que Él nos va a llevar en procesos y nos va a hablar a nuestra vida para que nos arrepintamos, para que no sigamos altivos, ni orgullosos, ni escondiendo el pecado. Que usted y yo realmente amemos a Dios. Y usted puede decir, yo amo a Dios porque mi corazón está limpio y está libre para amar de verdad a Dios, para obedecerlo, para seguirlo, para que mi vida sea como Él quiere, como Dios lo determine, para que Él pueda orar en nosotros con libertad, así como obró en esa iglesia en Corea y trajo sanidad a muchas personas que fueron libres por causa de un pastor valiente que al recordar su pecado pidió perdón, lo confesó y restauró el pecado al devolver esos dineros que no eran de él. Que nosotros también podamos tener libertad, que si hay algo en su casa que no es suyo, devuélvalo, que si usted está enemistado con alguien de su familia, pida perdón y busque nuevamente relacionarse con su familia.
que si usted está peleado con sus papás, pídale perdón a sus padres, pídale perdón si ha pecado contra ellos, restaure y renueve su vida delante de Dios, porque estamos en un tiempo precioso, tiempo de Pentecostés, donde el Señor quiere empezar a quebrantar nuestros corazones, porque Él tiene el mejor vino para el final. Nosotros cada día estamos avanzando en estos 50 días de Pentecostés y Dios está obrando ya en cada uno de nosotros y empieza por mí, estas enseñanzas me han hablado mucho a mi vida y yo veo que Dios va a hacer algo especial. Dios va a traer un tiempo muy especial para nosotros los que estamos humillándonos delante de Dios, sobre aquellos que estamos orando por ese avivamiento, por esa nueva vida, por eso nuevo de Dios, y los que buscamos el rostro de Dios cada madrugada, cada mañana. Nosotros llevamos esta matutina, no ahorita 50 días de Pentecostés, yo llevo 3 años buscando el rostro de Dios de madrugada y el beneficio ha sido muy grande, el beneficio ha sido muy bueno, buscar el rostro de Dios, pero buscarlo con humillación, buscarlo en arrepentimiento, buscarlo reconociendo nuestra debilidad, porque comparados con Dios, pues nosotros somos muy débiles. Dios es perfecto en toda su plenitud. Jesucristo es el Señor perfecto, el varón perfecto, y el deseo de Dios es que aprendamos de Él para ser como Él. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón, para ser libres de todo peso de pecado, que la palabra empiece a hacer vida en nosotros y que podamos con libertad nosotros buscar ese rostro de Dios, esa presencia de Dios que tanto anhela nuestra alma, porque nuestra alma anhela estar conectada con Dios, pero el obstáculo siempre será el pecado. Dice Levítico 5, versículo 5 dice, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Dice la ley, en el tiempo de la ley, que si alguien resulta, ¿verdad?, culpable, esa persona necesita reconocer su pecado. Y mire la justicia del hombre tan diferente que es. La justicia legal dice de que toda persona es inocente a no ser que se le demuestre lo contrario. En otras palabras, el culpable, si se queda callado, toca es demostrarle su culpabilidad para poderlo acusar. En cambio, la palabra que dice que si alguien es culpable, debe confesar. Debe confesar él mismo, debe reconocer su pecado. Y eso es bien interesante, ¿no? Cómo la justicia de Dios es perfecta y cómo la misericordia de Dios es perfecta para usted y para mí, que si confesamos los pecados los unos a los otros, Dios es fiel y justo para perdonar. Dios es fiel y justo para perdonar. Dice la palabra que en Cristo cargó todo el pecado de la humanidad. El Señor en la cruz tomó todo nuestro pecado. O sea que hubo dolor de por medio. O sea que lo que usted va a sentir, si siente dolor por el pecado, no tiene comparación con lo que Cristo padeció en la cruz, por nuestros pecados. Entonces, confesar nuestro pecado, usted dirá, no, pero qué vergüenza. No, Jesús se avergonzó en la cruz. Desnudo en la cruz, herido de muerte, allá murió por nuestros pecados. Él lo avergonzaron en la cruz. Su barba fue quitada, sus ropas, sus vestiduras, estaba desnudo en la cruz, allí humillado, siendo un hombre santo. Eso sí es humillación. Él cargó la humillación por nosotros. Ahora confesar nuestros pecados no debe ser una forma de humillación, debe ser algo natural en nosotros, debe ser recurrente la confesión. Necesitamos tener la confianza de acercarnos a Dios y arrepentirnos, pero que el Espíritu Santo haga ese efecto en nosotros para poder nosotros sentir el dolor de nuestros pecados, poder sentir el dolor de nuestros pecados. De vez en cuando hace falta retirarnos a la presencia de Dios. Para mí fue un tiempo de mucha bendición en Panamá, esos 15 días que estuvimos allá, donde salimos renovados, salimos con un nuevo pensamiento, nos sentimos perdonados de Dios, pudimos volver a comenzar. Tuve la experiencia con un compañero de Guatemala. Él fue al retiro, él ya había ido varias veces a ese retiro, pero en esa vez fue porque él había caído nuevamente en el alcoholismo, él había recaído en el pecado. Y yo sí lo veía los primeros días, él no hacía sino llorar y llorar y llorar, y por ahí en un rincón sentado, orando, pero lloraba mucho. Y recuerdo tanto que como en el día quinto más o menos, el Espíritu Santo me tocó el corazón y me dijo que hablara con él. Entonces yo fui y hablé con él.
Y yo le dije, mire, el Dios que usted ha creído nunca se ha equivocado. Y cuando Dios lo escogió a usted, lo escogió para que usted fuera más que vencedor en Cristo Jesús. Así de que si Dios empezó una buena obra en usted, Él la va a terminar. Confíe en Dios, no sé cuál es su problema, arrepiéntase y pídale perdón a Dios y verá cómo Dios lo va a levantar. Pues sí, Señor, eso fue palabra profética porque a partir de ese día Él cambió de actitud. Él sintió el perdón de Dios, Él me confesó a mí el pecado, Él me dijo que lo que había hecho era esto y esto y esto, me contó sobre el alcoholismo, cómo Él había vuelto a tomar y que Él se había arrepentido mucho y Él lloraba, confesándome, me lloraba mucho, entonces lloré por Él y yo sé que Dios lo perdonó. A partir de ese momento, el hombre empezó a tener una actitud diferente en el campamento, empezó más alegre, a hablar más, entonces hicimos una bonita amistad. Pues les quiero decir que hace 2 años que fue ese entrenamiento, hoy en día él es un misionero que está viajando a Asia. Mire lo que hace Dios. Cuando quitamos el pecado, Dios obra poderosamente. Y él estuvo allá en las montañas de China, donde están los monjes tibetanos, en el Tíbet. Él estuvo allá hace poco porque están abriendo 3 iglesias allá, 3 iglesias en el Tíbet. Y él es una persona, un centroamericano, y usted lo ve y no parece, ¿no? Pues normal. Y mire cómo le está usando Dios para abrir obras allá. Y hace poco me llamó y me dijo que están pensando en abrir obras también en África. Sí, van a abrir, en unas aldeas van a abrir también 3 obras, porque él está afiliado a una sociedad de pastores que ellos recogen recursos en Estados Unidos y están invirtiendo en misioneros, están capacitando personas, los están enviando y los están sosteniendo. Entonces él ya fue al Tíbet, ya estuvo va para África, me comentó que en estos días va para África para empezar el proyecto allá de abrir 3 obras en África. Mire, si usted confiesa su pecado, porque ama a Dios, porque usted no se quiere separar de Dios, el Espíritu Santo le va a ayudar para que su vida no sea una vida natural, sino sobrenatural. Y usted no sabe hasta dónde Dios lo puede llevar. Yo me encontré con Dios en Panamá y Él mostró mi pecado y yo me arrepentí. Y parecieran cosas de la vida diaria, parecen cosas sencillas, pero aún eran manchas en mis vestiduras. Y pude lavar mis vestiduras delante de Dios. Y en esta mañana igual, si hubiese pecado en mi corazón, le pido al Espíritu Santo me redarguya, me permita saber lo que tal vez está oculto para mí. Tal vez hay pecado y no me doy cuenta, que el Señor nos ayude a todos para poder lavar nuestras vestiduras delante del Señor, porque Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere limpio y ha enviado la palabra, al Espíritu Santo, a Jesucristo, ha hecho todo por usted y por mí para que no nos perdamos. Que Dios tenga misericordia y nos ayude y nos redarguya y nos deje ver nuestro pecado, para que podamos nosotros confesarnos, humillándonos delante de Él, desechando en nosotros todo pecado. Dice Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué decía el apóstol? Decía, por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepiéntanse. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos ayude, nos guíe en una oración pertinente, correcta en esta hora. Y yo quiero guiarlos en una oración para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida redarguyendo. Padre y eterno Dios, en esta mañana, Señor, tu palabra es fiel y verdadera para nuestra salvación, para nuestra redención. En tu presencia coloco cada alma, cada vida, cada hermano, cada creyente que está conectado o aquellos que van a ver esta transmisión después, para que sean tocados por el poder del Espíritu Santo en esta mañana. Así como mi alma en este momento está afligida, yo te pido, Señor, que obres en el alma, en el corazón de cada uno de ellos, para que salga a la luz o al recuerdo todo aquello que es obstáculo en nuestra relación contigo, Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón si hemos adulterado, si hemos mentido, si hemos fornicado, si hemos no pagado lo que debemos, si hemos mentido. Perdónanos, perdónanos si hemos hecho lo incorrecto delante de ti. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Límpianos y lávanos con la sangre de Cristo. Hoy no queremos esconder nada, Señor. Límpianos de toda actitud negativa, de toda actitud que
va contraria a ti, Señor. Hoy le pido al Espíritu Santo que toque cada vida. Espíritu Santo, en esta mañana te necesitamos. Queremos hoy conocer nuestros errores. Queremos confesarlos, queremos humillarnos delante de ti. No queremos esconder nada más en nuestro corazón. Límpianos de toda intención contraria, toda intención que nos quiere conducir al pecado. Límpianos, corta de nosotros todo vínculo almático con el pecado, con el mundo. Señor, límpianos de todo pensamiento sexual incorrecto, de todo deseo sexual de la carne hacia nuestros semejantes, hacia personas aún del mismo sexo, Señor. Corta de nosotros todo pensamiento, Señor, que te ofenda, que nos haga perder la salvación. Guárdanos en este día para ti, Señor. Hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra y el Espíritu Santo hagan en nosotros ese redarguir, para que la palabra cumpla la función también de redarguir, para que podamos un día ser perfectos y enteramente preparados para tu obra, Señor. Bendice en esta hora nuestras familias. Oramos por un avivamiento, Señor, en el hogar, un avivamiento del Espíritu Santo, un avivamiento en nuestras familias. Ayúdanos, amado Dios, a salir de este enfriamiento espiritual. Queremos vivir en el fuego de Dios, ese fuego que consume todo aquello que no te da la gloria, Señor. Por eso sacamos a la luz todo pecado para que sea consumido, para que sea disuelto en tu presencia, Señor, y sean borradas mis rebeliones de delante de ti. El salmista decía, no escondas tu rostro de mí, devuélveme el gozo de la salvación, borra mis rebeliones de delante de ti, Señor. Y hoy oramos para que sean borradas todas las rebeliones en nosotros, Señor, para que esta carne sea dominada por tu espíritu, por tu palabra, por nuestro deseo de ser dominada y poder dar fruto del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, oro para que en esta mañana el Espíritu de Dios se mueva con libertad en todos y en cada uno de nosotros, llevándonos cada día a una sanidad, a una pureza y a una santidad que el Señor es digno de recibir de parte nuestra. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Hoy nos humillamos. Pedimos perdón por los pecados de la familia. Pedimos perdón por los pecados de la Virginia, de Pereira, de Manizales, de Chinchiná, de Río Sucio, de Bonafón, de Salamina, de Dos Quebradas. Señor, pedimos perdón por los pecados de Colombia, Señor. Ten misericordia en esta mañana como la tienes hoy con nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos, padres, tíos, abuelos. Trae tiempos de sanidad y refrigerio, Señor. En el nombre de Jesús oramos por un avivamiento. Oramos, Señor, para que tu gloria sea manifiesta en las congregaciones, pero no sin antes haber redarguido, no sin antes haber traído tiempos de arrepentimiento. Señor, perdónanos, perdónanos, amado Jesús. Ten misericordia en esta mañana. Queremos caminar contigo, Jesús. Queremos ser limpios, no como aquellos fariseos que parecían sepulcros blanqueados, pero por dentro estaba la contaminación, el pecado. Que tú nos puedas ver a nosotros, Señor, que desde nuestro corazón hay pureza, hay sinceridad, transparencia. Perdónanos, amado Jesús. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida para dejarnos ver nuestros errores y poder confesar y arrepentirnos. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta mañana misericordia. Misericordia, Jesús. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia sabiendo que somos débiles, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en la palabra, en la oración, en la reunión de la iglesia, Señor, que podamos ser fieles, que podamos crecer espiritualmente y poder ahora sí ver el pecado de lejos, Señor, y más bien verte a ti de cerca. En el nombre de Jesús, te bendecimos en esta mañana, Señor. Amén y amén. Les deseo un feliz día para todos. Espero que esta enseñanza esté haciendo su efecto en nuestro corazón y en nuestra vida para cada día ser mejores hijos de Dios y que no sea un video más, sino que sea realmente algo que impacta nuestro corazón para saber que si hay pecado no avanzamos, pero si hay confesión y humillación, Dios hará cosas grandes en su vida, traerá avivamientos para su familia y todos seremos salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, se despide el pastor Víctor Borges del Ministerio Castillo de Fe en la Virginia Risaralda, Pastoral Pentecostal de las Asambleas de Dios. Dios los bendiga.